Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Y en el video de hoy no vamos a practicar reglas gramaticales, no vamos a practicar información importante de español, no vamos a practicar el español. Todo lo contrario, vamos a aprender palabras totalmente innecesarias. ¿Por qué? No sé. En realidad se me ocurrió recién y dije, ¿por qué no? Así que aquí tienen 10 palabras que no sirven para nada, básicamente. La primera es jeringoso. Y es bastante interesante, porque jeringoso solemos decirle a una persona cuyo acento es feo, es malo, suena raro. Cuando una persona habla y suena raro, suena feo de escuchar, decimos que es jeringoso. Pero en realidad, la palabra jeringoso es un tipo de variante dialéctica, un tipo de variante dialecta y fonética que usan algunas personas en español. Por ejemplo, mi abuela y mi mamá la usan mucho y la usamos usualmente para hablar en clave, como hablar en código y que las otras personas no entiendan. ¿Y cómo funciona el jeringoso, Martín? Bueno, el jeringoso funciona agregando sílabas extras a las palabras. Suena un poco raro, pero te lo voy a explicar. Por ejemplo, en español decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, en jeringoso esto sería upunopo, dopos, trepes, cuapatropos, sipincopo. Es, es muy raro, ¿ok? Pero tiene sentido y es bastante útil cuando estás hablando con alguien y no quieres que las otras personas escuchen. Y cuando yo era niño no entendía de qué estaban hablando. A veces mi abuela me decía copo mopo epestapas y yo no entendía qué estaba diciendo cómo estás. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, vamos con la siguiente palabra. Y la siguiente palabra es cubilete. Cubilete. La palabra cubilete significa el vaso, ¿ok? El vaso o el recipiente que usamos en los juegos de mesa o en los juegos de cartas para mezclar los dados. Eso es el cubilete. Cuando mezclas los dados en un juego de cartas, por ejemplo, en el blackjack. ¿Blackjack? No, no, en el blackjack no hay dados. ¿O sí? No lo sé. Respondan en los comentarios. Como en el Monopoly, por ejemplo, cuando mezclas los dados en el Monopoly, el vaso que usas, si usas un vaso, se llama cubilete. Y la siguiente palabra también es un recipiente, ¿ok? Y es la palabra cantimplora. La palabra cantimplora es este recipiente, esta botella, casi es como una botella que usan las personas que hacen senderismo o que escalan montañas o que caminan por los desiertos para beber agua. Esta botella rara que usan para beber agua y que colocan en el cinturón se llama cantimplora. Y algo similar a una cantimplora es una petaca. ¿Qué es una petaca?
Probablemente vieron una petaca, pero no saben que tiene ese nombre. ¿Vieron el típico hombre antiguo, viejo, que tiene una botellita de whisky y toma whisky de esa botellita? Ok, esa pequeña y fina botella de whisky se llama petaca y usualmente tiene whisky o bebidas alcohólicas, licores, etc. Y eso es una petaca, una pequeña botellita con licor que usan principalmente los viejos para beber. Y hablando de beber o comer, la siguiente palabra es acidez. Ok, probablemente conoces la palabra acidez, pero ¿sabías que puede tener otro significado? Cuando hablo de acidez, también me refiero a cuando comes demasiado o comes una comida que está mala o que te cae mal, sientes como ácido en tu esófago. Sientes como el ácido de tu estómago sube por el esófago. Esa sensación, ese síntoma, se llama acidez. De hecho, mi padre sufre de acidez y todo el tiempo toma medicamentos o medicinas para la acidez. La siguiente palabra es la palabra mástil. Un mástil es básicamente un palo gigante, es un palo muy grande que se usa para colgar o izar banderas. Banderas o velas si estás en un barco. ¿Conoces los típicos barcos que tienen una vela? Un velero. Bueno, la vela está colgada de un mástil, de este palo gigante. Y se usa mucho para las banderas. Siempre o casi siempre una bandera está colgada de un mástil. De hecho, en la Odisea, en el canto 12 o 13, no me acuerdo, la Odisea, el poema de Homero, en el canto, sí, 12, 13, no me acuerdo, hablan de las sirenas y cómo las sirenas son muy peligrosas porque cuando cantan te enamoran y hacen que tu barco choque y se rompa. En este canto, Ulises, o también llamado Odiseo, le pide a su tripulación, a sus compañeros, que se tapen sus oídos para no escuchar a las sirenas. Pero él quería escuchar a las sirenas, entonces les dijo, átenme, ¿ok? Átenme en el mástil, átenme al mástil, pero nunca me suelten. No importa si les digo algo, no importa si grito, si lloro, no me desaten. Y bueno, quería contar esta historia porque involucra un mástil. A Ulises lo atan a un mástil, ¿ok? Eso es todo. La siguiente palabra es un alfiler. Ok, ¿vieron la típica escena de una película o serie de crimen o detectives? Cuando el protagonista está en su panel y coloca una foto y otra foto y una evidencia y otra evidencia y las une. Ok, cuando las cuelga, el clavo, el pequeño elemento que usa para pinchar y colgar, que es similar a un clavo pequeño con una punta circular o redonda, es un alfiler.
esa pequeña cosita para colgar, para pinchar, es un alfiler. Tenemos después la palabra rocío. Y es una palabra súper específica. La palabra rocío es cuando sales de tu casa en la mañana y ves pequeñas gotas de agua o de humedad en las plantas, en las hojas, en las ventanas. Y esas pequeñas gotas de humedad, de agua, es el rocío. Y por último, vamos a hablar de la palabra cenicero. Un cenicero es un recipiente, no sé cuántas veces dije la palabra recipiente en este video, pero un cenicero es un recipiente con forma de plato, más o menos. Tiene varias formas, pero se usa cuando estás fumando. Cuando estás fumando un cigarro y tiras lo quemado, la parte quemada, la tiras en un cenicero. Por eso se llama cenicero, porque es para tirar las cenizas del cigarrillo. Entonces, amigos de Spanish Boost, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, servido, divertido o entretenido y espero que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.